A raíz del video pasado en el cual hablamos sobre qué es lo que es la inflación y si es realmente buena o mala tanto para nuestro bolsillo y para la economía mundial, existen instituciones que son diferentes a los gobiernos, las cuales se encargan de controlar este tipo de fenómenos y también de velar por la estabilidad económica del país. Dicho esto, vendrían siendo los bancos centrales, los cuales son los bancos de los bancos. ¿Qué pasa, mis turquitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Para quien no me conoce, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Sebastián y Ruesos, ayudarte a conocer todo lo relacionado con la carrera de Ingeniería Comercial en los negocios. Bueno, mis queridos turquitos, el día de hoy les tengo un video sobre qué es lo que es el Banco Central, las funciones del Banco Central y por qué es importante. Así que sin nada más que agregar, comenzamos con el video del día de hoy. Bueno, mis queridos turquitos, para comenzar con el video del día de hoy, principalmente como vimos en otros videos pasados sobre qué son los bancos, cuáles son los negocios de los bancos, que por cierto te los dejo por aquí. Un banco es una institución financiera que se encarga de administrar dinero. Administrar dinero en cuanto a lo que es inversiones de dinero, prestar dinero a las personas, almacenar o resguardar el dinero a las personas o para las empresas. Dicho esto, existen dos tipos de bancos que vendrían siendo los bancos comerciales, los cuales se encargan de hacer todas estas funciones con respecto al dinero para empresas o personas, y los bancos de los bancos, que este precisamente vendría siendo el Banco Central. Concentrarnos directamente al Banco Central, porque los bancos comerciales los veíamos en ese otro video, así que te recomiendo que los veas. Banco Central es el que se encarga de controlar o manejar o lograr la estabilidad económica del país. Esta estabilidad económica del país se encarga por medio de las diferentes estrategias en función a lo que son las políticas monetarias, políticas fiscales, políticas cambiarias y reformas estructurales. Para esto lo hace en función a contraciclo o a favor del ciclo, dependiendo de la situación, la crisis económica a la cual se estén enfrentando. Dicho esto, también el Banco Central es quien le presta la plata a los bancos para que los bancos les puedan prestar a las otras personas. Esta plata que el Banco Central le presta a los otros bancos les va a prestar con la tasa de política monetaria, mientras que los bancos le van a prestar con respecto a la tasa de interés a las personas. Así que para irte spoileando un poquito, la tasa de interés va a ser siempre mayor a la tasa de la política monetaria, porque el Banco Central les va a prestar plata a los bancos a un menor costo, porque al final ese es el negocio del banco. O sea, el negocio del banco va a ser la diferencia que gana al prestarle la plata del Banco Central a las personas. Es como un intermediario entre el Banco Central y las personas. Dicho esto, como el Banco Central se encarga de lograr la estabilidad económica del país y también de prestar plata a los bancos, también tiene que estar en función de lo que es la inflación, algo que afecta directamente a la tasa de interés o a la tasa de política monetaria. Dicho esto, la inflación es un fenómeno súper importante en la economía porque nos va a indicar cuáles son los pasos a seguir o las reglas de juego que tienen los bancos con respecto a las diferentes opciones de manipulación de dinero o al dinero circulando que se encuentra en la economía. Donde la inflación precisamente tiene que ver con la pérdida del valor del dinero. Precisamente esto se ve reflejado con el alza de precios y esto se va midiendo con el IPC. La idea es que el Banco Central trate de tener un IPC o una inflación ligada al 2 y al 4%, idealmente teniendo un 3%. Esta es la única forma de lograr un crecimiento que sea constante, controlado y paulatino. Dicho esto, van a existir fenómenos que van a ir afectando a estas reglas o a estas estrategias que van implementando el Banco Central, porque obviamente van a implementar la mejor forma posible. Van a haber casos en los cuales ellos no van a tener cómo controlar diferentes tipos de situaciones, que es lo que hemos enfrentado en los últimos años, como el estallido social en el 2018, el COVID, después la guerra entre Ucrania con Rusia y así un sinfín de otras cosas que han ido gatillando un aumento de la inflación, una crisis económica y esta recesión económica que hemos ido enfrentando a través del tiempo en estos últimos años. Es por esto que es algo que no es tan fácil, que no es tan simple de resolver. Por eso es súper importante manejar este tipo de informaciones, porque nos va a guiar la pauta de los próximos 2 años hasta 5 años, dependiendo cómo vayan gestionando el Banco Central, cómo vayan gestionando los gobiernos para ir saliendo de esta recesión. Hay que tener ojo con no caer en esta inflación, con no caer en deflación, en una hiperinflación, como los casos de Venezuela, de Argentina. Y eso se ve principalmente, como les digo, con las políticas contracíclicas a favor del ciclo, dependiendo del contexto que estemos enfrentando, y también con las diferentes estrategias en cuanto a las políticas fiscales, con aumentar las tasas de impuestos, disminuir las tasas de impuestos, con las políticas monetarias, que viene siendo aumentar o disminuir la tasa de interés para incentivar el ahorro o el consumo, las políticas cambiarias para ir incentivando o ir variando el tipo de cambio, para ir incentivando la exportación
o la importación al país. Y por último, las reformas estructurales para ir sabiendo qué tan flexible o qué tan rígido tiene que ser un país con respecto a las reglas del juego para que las empresas puedan operar con mayor flexibilidad o con mayor restricción en el país, dependiendo del caso. Bueno, por último, para finalizar un poquito, para ir contextualizando esto, vamos a dejar todos los factores exógenos afuera. En el caso que exclusivamente se quiera disminuir la inflación, un banco central debería principalmente enfocarse en 4 o 5 aspectos. Principalmente tiene que enfocarse en incentivar el ahorro, disminuir el dinero circulante, dificultar las capacidades para acceder al crédito y tratar de disminuir lo que más se pueda el gasto público o subvenciones o bonos, lo que sea. Para eso tiene que ejercer políticas monetarias restrictivas, que vendría siendo subir la tasa de interés, aumentar lo que más se pueda los impuestos en cuanto a las políticas fiscales, tratar de ir incentivando la exportación en cuanto a sus políticas cambiarias, devaluar el tipo de cambio, aumentar la reserva fraccionaria para los bancos, quiere decir que tiene que exigir a los bancos que tengan más dinero en sus reservas para evitar posibles quiebras, o sea que van a tener menos capacidad para poder prestar, así como también les van a exigir que sean más estrictos a la hora de facilitar un préstamo, o sea que van a impedir que las personas puedan pedir un crédito, y finalizar con disminuir la cantidad de compra de deuda. La idea es que haya menos dinero circulando en el mercado, que haya más incentivo al ahorro, menos incentivo al consumo, para poder ir fomentando una mayor estabilidad económica, para poder ir recuperando lo antes posible el proceso de crecimiento económico. Así que para ir finalizando, para ir resumiendo, el Banco Central es el banco de los bancos, principalmente se encarga de lograr la estabilidad económica por medio de tener controlado lo que más se pueda la inflación, idealmente que sea entre un 2 y un 4% o un 3%. Para esto lo mide con el índice de precio al consumidor, el IPC, y va también a tratar de fomentar mayor productividad, mayor inversión, mayor consumo, mayor ahorro y también menor gasto público para poder para solventar cualquier problema a futuro. Eso, mis queridos turquitos, espero que les haya gustado el video. Y si así, apóyenme con un like, suscríbanse, compartan el canal, comenten qué otras funciones tiene el Banco Central, si tienen alguna idea de las diferentes políticas monetarias, fiscal, política cambiaria y la reforma estructural. Así que sin nada más que agregar, mis queridos turquitos, que tengan una linda semana y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.